Estamos en Culto Bar 246 aquí en Barrio Lastarria. Esta vez estamos con Fernando Busoni, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para partir primero me gustaría hablar un poco de ti y como de tu incursión por el cine y tu pasión por el séptimo arte. Cuéntanos cómo nace tu interés, en qué momento te aferras al cine. Bueno, yo no tengo una formación académica vinculada al cine. Soy periodista, pero desde muy chico que trabajo en cine. Y lo combiné paralelamente con mis estudios de periodismo, que desde algún lugar fueron como una especie de complemento de mi formación. Pero siempre tenía la sensación de que me iba a dedicar al cine desde bien chico. Y nada, me encontré con una historia que me hizo como tomar ese camino, que fue mi primera película, que fue un documental. Entonces cuando me encontré con el personaje de ese documental, que se llama La Colorina, dije ya, voy a hacer una película sobre ella, y en el proceso de eso fui confirmando que esa era mi vocación, y después me di cuenta que era mucho más que mi vocación en el fondo, que era como parte constitutiva de mí. Y eso son un poco las películas para mí, o el cine. Cine en general era un trabajo bien arduo y por momentos bien ingrato, que exige mucho más de lo normal en el fondo. Entonces te tiene que gustar mucho, te tiene que generar mucha obsesión. Y a mí me ha pasado eso en el fondo con las películas que he hecho, con los proyectos en los que me embarco. Hay como una pulsión ahí que tiene que ver con una urgencia de querer narrar, de querer hablar, de querer contar. ¿Tienes pensado ya un nuevo proyecto? ¿Ya estás trabajando en algo? Filmo el próximo año otra película, que ya está financiada en un porcentaje alto, que se llama Blanca, y que es una película diferente a lo que he hecho antes, es una película un poco más artificiosa, por decirlo de alguna manera, más narrativa también, que mezcla elementos de drama con elementos de thriller o policial. Y claro, la filmo de no mediar nada raro en el segundo semestre del próximo año, entonces ya estoy más cerca de ese proyecto que de lo que estoy estrenando. ¿Aló? ¿Qué weá? En la comuna de Santiago, Carabineros da con las primeras pericias para hallar a los responsables. Vamos con Luis Marambio, ¿quién se refiere? Oye, y ahora centrándonos mucho más en la película, leí en la sinapsis algo que me llamó harto la atención, que de hecho lo tengo aquí anotado, porque creo que define muy bien a la gran parte de los jóvenes con las relaciones que tienen con sus padres, sobre todo en esta época. Que dice, desde que murió su madre, vive con su padre en un apartamento de Santiago en el que la televisión compensa su incapacidad para comunicarse. Claro, yo creo que un poco lo que tú decís y que es lo que plantea la película, en el fondo un papá que nace en los 50 versus un hijo que nace en los 90, o sea, un papá que tiene un imaginario, un background muy diferente al de un hijo que tiene otro referente, que tiene una otra manera de vincularse con su sexualidad, con su afecto, con su mirada sobre la vida. Entonces son dos posiciones que están en la antípoda y que tienen que vincularse y que a veces no tienen las herramientas como para lograr un diálogo. Entonces, como dice ahí, la tele sublima el diálogo y pasa a ser como un elemento de evasión o de que permite como que no haya choque entre estos dos personajes. Entonces sí, a mí me parece que es súper actual, me parece muy propio de una generación adulta no entender las dinámicas, como los códigos de una generación que va muy rápido, como decís tú, que es muy cambiante, que es muy volátil, que es muy dúctil, y la película plantea eso como una relación que se construye desde lo práctico, desde lo doméstico, pero que está como ausente de honestidad o de diálogo. ¿Sí? Oye, y la película tiene como un guiño a lo que fue la muerte de Daniel Zamudio, pero en base a la película no se trata sobre eso en sí.
¿Cómo fue el proceso de investigación para llegar a esto? Porque imagino que lo mismo de tu investigación te llevó a crear este lazo con el padre y el hijo y con el entorno también que rodea al protagonista. O sea, lo primero que fue al revés, en el sentido que yo partí construyendo una historia de un papá con un hijo, que es el verdadero núcleo de la película, y en ese proceso de escritura ocurrió lo de Zamudio. Y yo hice una investigación con los asesinos de Zamudio, no con Zamudio. Nunca de hecho he investigado sobre él. No porque no me interese, sino que porque sentía que el mundo oficial se estaba haciendo cargo de eso. Y había también una defensa a su figura desde una minoría, desde grupos, etcétera, que no me compete a mí. Y yo sentía que no tenía mucho que ver con eso. Pero sí me daba mucha curiosidad saber quién estaba detrás de este acto tan abyecto, tan brutal y tan doloroso que nos había sensibilizado a todos. A mí el caso Zamudio me dio pena y me dio rabia como a cualquier persona, pero entendía que esa molestia ejemplificada en esos 4 tipos era mucho más compleja que lo que plantean los medios, que era mucho más profunda de este eslogan que querían vendernos, de los neonazis y eso. Claro. Y que en el fondo ahí se estaban fraguando cosas súper dolorosas e importantes de mirar, y incómodas sobre todo de mirar, súper incómodas. Y a mí eso es lo que me interesa, como entrar en espacios incómodos, salirme como de zonas de confort. Y me cargan las películas políticamente correctas, me cargan las películas mamonas, me cargan las películas oficiales. Encuentro como plano hacer eso. Entonces yo no quería entrar en eso, quería cuestionar algo que fuera mucho más doloroso para todos. Claro, porque lo que decías tú, por ejemplo, de la prensa, bueno, me imagino que tú conoces más, que tú hablaste con los involucrados, pero por ejemplo la prensa los tildó inmediatamente de neonazis solamente por atacar a un homosexual, pero creo que en realidad no tenían nada que ver con el movimiento. Claro, o sea, en el fondo, mira, yo creo que con lo que dialoga ese caso es que está pasando algo en Chile, que ha pasado algo en Chile, que tiene que ver con invisibilizar a un nicho de jóvenes, con que no hay poca movilidad social, hay pocas oportunidades, hay muchos jóvenes que son parias, y que eso y muchas otras cosas van generando una violencia subterránea que es como una bomba de tiempo que de pronto va a explotar, y que cuando explota lo hace de forma muy dolorosa y muy terrible. Entonces yo quería mirar ahí, como por qué, sin ningún espíritu sociologizante ni nada, pero por qué estaba pasando eso, y cómo eso también, curiosamente, y por eso se conectaba con mi primera idea, había un elemento común, que era que víctimas y victimarios tenían ausencia de la figura paterna o intermitencia de esa figura paterna. Oye, igual ya fuiste premiado en San Sebastián. La crítica, porque igual leí, la crítica igual ha sido positiva, muy positiva con la película. Tú, desde tu punto de vista, me gustaría que nos contaras qué es lo que tú crees o sientes que hace tu película tan atractiva. Yo creo que por un lado tiene un mensaje bien, aunque suena al lugar común, bien universal, en términos de que, si bien pasa en Chile, sitúa un elemento muy transversal, que es esta relación bien fundacional y arquetípica, que es padre-hijo. Eso, a donde nos vayamos, ocurre cosas similares cuando hay choques generacionales. Y por otro lado muestra el pulso de una generación hiperglobal, súper mediatizada, que construye sus relaciones muy al alero de las redes sociales, de esta inmediatez, que también es un elemento súper transversal y bien universal. Y creo que habla de los grandes temas finalmente, como del amor, de la violencia, de la sexualidad. Entonces yo creo que eso ha sido como, a pesar de que es chilena en la forma, es muy universal en el fondo. Yo creo que ahí radica esta acogida positiva. Bueno, oye, y finalmente te dejo el espacio en la cámara para que invites a la gente a que vaya a ver tu película. No sé si tendrá estreno en algún otro lugar aparte de Chile, pero ahí te dejo la cámara para que invites a que vayan a verla.
Bueno, sí, la película sí ha tenido estreno comercial en Estados Unidos, bueno, en más de 15 países, digo comercialmente. Pero en Chile, bueno, el 26 de octubre los invito a todos para que vayan en Santiago, en regiones, a ver Jesús. Es una película que tiene garra, que es fuerte, que tiene vocación narrativa y que no apela a las emociones. Así es que espero que la puedan ir a ver. La archi ultra recomiendo que venga de cerca y que vayan el primer fin de semana, que es lo fundamental para nosotros. Sí.